¿Crees que la manipulación es para los débiles, para los hombres deshonestos? Esa creencia, esa superioridad moral que sientes, es precisamente la prueba de que eres el objetivo perfecto. Es el código que los verdaderos manipuladores usan para identificar a la presa ideal, al peón dispuesto a ser sacrificado. La verdad brutal es una sola: ya eres manipulado. Todos los días, en cada interacción. La mujer que tarda horas en responderte, te está manipulando para medir tu paciencia y tu poder. El amigo que apela a su amistad para pedirte un favor, te está manipulando, usando la culpa como palanca. Tu jefe que elogia tu lealtad y esfuerzo sin jamás darte un aumento, te está manipulando, intercambiando palabras vacías por tu vida. El poder no perdona al ingenuo. La vida no es un campo de juegos justos, es un tablero de ajedrez implacable donde eres pieza o eres jugador. No existe un punto medio. La cuestión no es si vas a jugar el juego de la manipulación. La cuestión es si vas a seguir siendo el peón descartable o si vas, finalmente, a aprender a controlar el tablero. En este video, no voy a enseñarte a ser un hombre malvado. Voy a entregarte el arsenal que los hombres poderosos, desde los príncipes de antaño hasta los titanes de hoy, usan para esculpir la realidad a su antojo. 7 trucos de manipulación psicológica que, una vez aprendidos, te volverán imposible de controlar. Pero úsalos con extremo cuidado, porque el poder, una vez que lo conquistas, es un camino sin retorno. El hombre común oye la palabra manipulación y retrocede, asustado por la moralidad que la sociedad usó para encadenarlo y mantenerlo dócil. El estratega, sin embargo, entiende la verdad fundamental que el gran Niccolò Maquiavelo enseñó en su obra El Príncipe. El poder no opera en el campo del debería ser, sino en el campo de lo que es. Y la verdad es que la voluntad humana no se conquista, se dirige. Las emociones no se controlan con peticiones, se gobiernan con estímulos calculados. El error fatal que cometes es que intentas convencer. Intentas argumentar con la lógica de ella, negociar con su afecto, suplicar por su atención. Juegas un juego de palabras cuando el verdadero poder reside en la arquitectura invisible de la situación que tú mismo creas. Los 7 trucos que voy a revelarte no son simples tips o consejos. Son los pilares de un sistema, un método para construir una realidad emocional donde la única conclusión lógica para ella sea desearte, respetarte y finalmente elegirte. A este sistema lo llamamos la arquitectura de la influencia oculta. Piensa en esto. Un arquitecto no fuerza un ladrillo a encajar. Él diseña la estructura de tal forma que el ladrillo no tiene otra opción más que ocupar el lugar que le fue designado. De la misma forma, tú no vas a forzar el deseo. Vas a construir el laberinto emocional donde el deseo es la única salida para ella. No vas a pedir atención, vas a crear el vacío que su atención será forzada a llenar. Estas no son 7 tácticas aleatorias, son 7 herramientas de ingeniería psicológica, cada una capa en la fortaleza de poder que vas a erigir. La primera herramienta es la más contraintuitiva y por eso la más letal para el principiante. Destruye la base misma de la debilidad masculina, la necesidad desesperada de agradar. La llamamos la ley del desdén selectivo. El hombre débil cree que para atraer a una mujer debe validar absolutamente todo en ella. Se convierte en un fan, un aplaudidor constante. Y al hacerlo, se vuelve predecible, común e invisible. El cerebro humano, y especialmente el cerebro femenino, está biológicamente programado para valorar aquello que es difícil de obtener, aquello que es escaso. Cuando ofreces tu validación de forma barata y constante, pierde todo su valor. Neurológicamente eliminas la cacería,
el desafío que libera dopamina en su cerebro. Te conviertes en un premio ya ganado, y los premios que no cuestan esfuerzo son rápidamente olvidados y descartados. La estrategia es simple y quirúrgica. Primero, identifica su pedestal. Observa con frialdad. ¿Qué cualidad exhibe con más orgullo? ¿Su belleza? ¿Su inteligencia? ¿Su estatus profesional? Ese es el pilar de su ego. Segundo, ignora deliberadamente ese pilar. Si espera un cumplido por su apariencia, no digas nada al respecto. En su lugar, cuando conversen, dile: la manera en que estructuraste ese argumento fue interesante. Validas un área que ella no esperaba e ignoras la que más valora. Esto crea un cortocircuito mental que la obliga a preguntarse: ¿por qué no reaccionó como los demás? Tercero, y aquí está el golpe maestro, ofrécele una validación calificada. En lugar de ser el fan, conviértete en el juez. Si te presume un logro, en vez de felicitarla, pregúntale con genuina curiosidad: ¿y cuál fue el verdadero desafío estratégico que superaste ahí? La mayoría de la gente solo sigue órdenes. La obligas a probarte su mérito. Al aplicar la ley del desdén selectivo, comunicas en el lenguaje subconsciente del poder que eres un hombre con estándares elevados, un premio que no se gana fácilmente. Como enseña Niccolò Maquiavelo, un príncipe jamás debe ser despreciado. Quiero que comentes abajo cuál crees que es el error más común que los hombres cometen al intentar validar a una mujer. El reconocimiento de ese patrón es el primer paso para destruirlo. La segunda herramienta es donde iniciamos la ingeniería emocional avanzada. Explora la aversión primaria del cerebro a la incertidumbre. Mientras el hombre común le ofrece a ella estabilidad y, por lo tanto, aburrimiento, el estratega le ofrece la adicción de la duda. La herramienta se llama el ciclo de la disonancia programada. El cerebro de ella es una máquina de buscar patrones. Necesita ponerte en una caja, interesado o desinteresado. Tu poder reside en negarle siempre la satisfacción de cerrar esa caja. Te conviertes en un enigma, un acertijo viviente, y su mente no descansará hasta resolverte. La disonancia cognitiva es uno de los gatillos más poderosos de la psique. Cuando una persona se enfrenta a dos ideas o estímulos conflictivos sobre la misma fuente, su cerebro entra en un estado de estrés y se obsesiona con la fuente de ese conflicto hasta poder resolverlo. La estrategia es un baile de 3 pasos. Primero, la inyección de presencia absoluta. Durante una interacción, sumérgete en ella. Contacto visual inquebrantable. Escucha enfocada. Crea un pico de conexión emocional tan intenso que se sienta como el centro de tu universo. Segundo, el corte estratégico. En el punto más alto de esa conexión, cuando la risa es más genuina, sé tú quien termine la interacción, de forma abrupta, pero educada. Esta conversación es excelente, pero debo irme. El brutal contraste entre el calor del momento y la frialdad de tu partida crea la disonancia. Tercero, la implementación del vacío. Tras el corte, instaura un silencio absoluto. Nada de mensajes de seguimiento. Deja que su mente trabaje. Repasará la conversación buscando una falla suya. La conclusión que su cerebro encontrará para proteger su ego es: él no es necesitado. Es un hombre ocupado, con un propósito mayor que yo. Su tiempo es valioso. El ciclo de la disonancia programada te transforma de una fuente de validación en una adicción. La tercera herramienta moverá el campo de batalla del enfrentamiento directo al entorno. El poder más efectivo no es el que demuestras, sino el que otros perciben en ti sin que digas una palabra. Se llama el principio del epicentro gravitacional. El hombre débil orbita a la mujer, se adapta a su mundo. El estratega, en cambio, crea su propio campo gravitacional.
Él es el sol. Los demás orbitan a su alrededor. El principio psicológico detrás de esto es la preselección. Una mujer se siente instintivamente más atraída por un hombre que ya es valorado por otros. Si otros, especialmente otras mujeres, pero también hombres de estatus, ya lo respetan, el cerebro de ella lo interpreta como una señal de alto valor. La estrategia es simple. Construye tu propio imperio, sin importar cuán pequeño sea. Tu propósito, tu misión, debe ser tu centro. Ella debe sentir que tiene que calificarse para entrar en el tiempo que te sobra, no que tú tienes que mendigar por el suyo. Sé el punto de conexión social. Y en tus conversaciones, utiliza la narrativa de la demanda indirecta. Cuenta historias que revelen una vida interesante y ocupada sin jamás alardear. No eres el invitado en el mundo de ella, eres el anfitrión de tu propia vida. La cuarta herramienta es donde dejas de manipular el entorno y pasas a manipular la imagen que ella tiene de sí misma. La llamamos la cuchilla de la coherencia forzada. Toda persona se construye un personaje, la honesta, la leal, la que odia los jueguitos. El hombre común se cree ese personaje. El estratega lo utiliza como un arma. El ser humano necesita sentirse consistente. La idea de ser un hipócrita genera una profunda incomodidad psicológica. Cuando expones, sutilmente, la contradicción entre los valores que una persona predica y sus acciones, creas un terremoto en la fundación de su ego. La estrategia consiste en escuchar y archivar sus principios innegociables. Luego, cuando su acción inevitablemente traicione su palabra, con la calma de un cirujano, expones la contradicción usando sus propias palabras. No la acusas, la obligas a autoexaminarse usando su propio código moral como regla. A partir de ese momento, ella sentirá que está siendo constantemente evaluada por ti. Eso es control. Dime en los comentarios, ¿usar las propias palabras de una persona para exponer sus contradicciones es una táctica justa o un golpe bajo? La quinta herramienta es la aplicación de una de las leyes de poder más antiguas. Se llama la táctica del eclipse emocional. El cerebro humano reacciona con más fuerza al miedo de perder algo que a la perspectiva de ganarlo. Es la aversión a la pérdida. La estrategia comienza con una fase de iluminación. Por un periodo, sé extremadamente presente. Crea un patrón de alta intensidad. Luego, en el clímax de la conexión, sin previo aviso, cortas la luz. Instauras el eclipse. Desapareces emocionalmente. Tu comunicación se vuelve fría, distante y lógica. Mientras ella entra en pánico intentando restaurar el patrón, tú observas en silencio. Finalmente, cuando tú lo decides, regresas, como si nada hubiera pasado. Este es el principio del refuerzo intermitente, el mismo mecanismo que crea adicciones. Como nos enseña Robert Greene en su obra Las 48 leyes del poder, lo que se vuelve escaso, de repente parece merecer nuestro respeto y deseo. La sexta herramienta es un ajuste fino en tu comunicación. Es la diferencia entre el hombre que reacciona a su valor y el hombre que lo define. La llamamos el ancla de calificación. El cerebro de ella anhela la aprobación de una figura de autoridad. Al posicionarte como alguien que califica en lugar de simplemente elogiar, asumes implícitamente esa posición. Ella deja de ser la estrella y se convierte en la candidata en una audición, esperando tu veredicto. La estrategia es eliminar el elogio común y predecible. En su lugar, transforma los cumplidos en observaciones desafiantes. Dale tu aprobación como un premio raro, un sello de mérito que solo tú puedes otorgar. No elogies el resultado, evalúa la virtud detrás de este. Así, te conviertes en el estándar por el cual ella se mide a sí misma. Llegamos a la última y más peligrosa herramienta, la que garantiza que, incluso en tu ausencia,
sigas dominando el espacio más importante, su mente. Esta es el arte final, el principio de la narrativa inacabada. El hombre común es un libro abierto. Sacia la curiosidad de ella y, con ello, se vuelve aburrido. El estratega es una novela de suspenso con el último capítulo arrancado, imposible de abandonar. La psicología lo llama el efecto Zeigarnik. Recordamos las tareas incompletas con mucha más intensidad que las completadas. Al crear bucles abiertos, historias sin final, intenciones ambiguas, futuros inciertos, obligas a su cerebro a trabajar incesantemente para llenar los vacíos. La estrategia es plantar semillas narrativas, usar la ambigüedad emocional y mantener el futuro como una niebla. Te conviertes en un cliffhanger andante, un enigma que ella sentirá la necesidad compulsiva de resolver. De los 7 principios, ¿cuál consideras el más letal? Deja el número en los comentarios. Estas 7 herramientas: el desdén selectivo, el ciclo de disonancia, el epicentro gravitacional, la cuchilla de la coherencia, el eclipse emocional, el ancla de calificación y la narrativa inacabada, no son trucos, son el lenguaje del poder. El hombre común busca amor. El hombre débil busca validación. El hombre de valor, el estratega, exige respeto. Y el respeto es la fundación sobre la cual se construyen el deseo, la lealtad e incluso el amor verdadero. No te engañes. Aplicar esto requiere una frialdad y un autocontrol que la mayoría no posee. Exige que silencies tu necesidad, que sofoques tu deseo de aprobación inmediata. Exige que te conviertas en el arquitecto de tus emociones antes de intentar serlo de las de otros. Mientras ellos reaccionan, tú planeas. Mientras ellos suplican, tú observas. Mientras ellos son piezas, tú eres la mano invisible que mueve el juego. Has aprendido la arquitectura de la influencia, pero existe un error, un único error fatal que puede derrumbar toda esta estructura en un segundo, sin importar cuán bien la hayas construido. Es la reacción que el 99% de los hombres tiene cuando se enfrenta a la prueba final de una mujer. En nuestro próximo encuentro, vamos a diseccionar ese error. Y te enseñaré la única respuesta que no solo te hace pasar la prueba, sino que te convierte en el maestro definitivo del juego. La mayoría de los hombres que vieron este video sentirán una incomodidad y volverán a la seguridad de su debilidad. Es más fácil ser un peón que un rey. Pero si eres parte del 10% que entiende que el poder no es un regalo, sino una ciencia que se aprende, si estás listo para dejar de ser la víctima de las emociones ajenas y convertirte en el amo de las tuyas, entonces suscríbete al canal y activa las notificaciones. El juego apenas ha comenzado.